Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal virtual. En este video vamos a ver derivadas parciales. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las segundas derivadas parciales de tres funciones. Bien, y antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Además, si aún no se han suscrito a nuestro canal, lo pueden hacer dando clic en el botón rojo. Y también, si ustedes gustan, pueden activar las notificaciones. Esto para que les lleguen nuestros nuevos videos. Bueno, y vamos a comenzar con la primera función. Y aquí tenemos nuestra función f que depende de dos variables, u y v, y está dada por esta expresión. Ahora, como nos están pidiendo determinar las segundas derivadas parciales, lo que nos piden es lo siguiente. La segunda derivada parcial con respecto de u, la segunda derivada parcial con respecto de uv, la segunda derivada parcial con respecto a vu y la segunda derivada parcial con respecto a v. Y si observamos aquí, cada una de estas nos representa la segunda derivada parcial de nuestra función, ya que esta pues depende de la variable u y de la variable v. Es decir, son las combinaciones en esta parte de las dos variables. Una posibilidad es que sea uu, la otra vu, la otra uuv y la otra vv. Ahora, tenemos también otra notación para representar estas segundas derivadas parciales, y esta notación es la siguiente. Y para representar la segunda derivada con respecto a la variable u, se escribe de esta manera. Y cuando tenemos acá la segunda derivada de uv, se escribe de esta manera. Si observan aquí en la parte de abajo, ya no se escribe como en este caso, ya que estamos derivando primero con respecto de u y después con respecto de v. Y aquí algo similar como lo que tenemos acá. Y por último, para esta segunda derivada con respecto a v, pues se escribe de esta misma manera. Y estas dos notaciones pues son equivalentes. Por otro lado, para calcular las segundas derivadas parciales, estas se leen de derecha a izquierda aquí en el subíndice. Por ejemplo, en esta parte de aquí, pues lo que nos indica es que primero debemos derivar parcialmente con respecto de u, y ya que obtengamos la derivada, vamos a volver a derivar parcialmente con respecto de u. Y en este caso, lo que nos indica es que primero vamos a derivar con respecto a mi variable u, y lo que obtengamos lo vamos a volver a derivar parcialmente, pero ahora con respecto a la variable v. Y así pues vamos a obtener esta segunda derivada. Y lo mismo para estas que tenemos aquí. O aquí también se observa en esta otra notación. En esta parte de aquí pues significa derivar dos veces nuestra función con respecto a la variable u. Y en esta otra, aquí en el orden como ya había comentado va de derecha a izquierda. Primero vamos a derivar nuestra función con respecto a la variable u. Y después, cuando ya obtengamos el resultado, vamos a derivar con respecto a la variable v. Y así para las demás. Bien, y para este ejercicio yo voy a utilizar esta notación de subíndices para denotar la derivada parcial. Bueno, y voy a comenzar calculando esta segunda derivada parcial. Bueno, y voy a comenzar calculando la segunda derivada parcial con respecto de u. Y pues esto, como ya había comentado, pues es la segunda derivada parcial con respecto de u de nuestra función que tenemos aquí, que es e a la 1/2 de u al cuadrado más v. Y esto que tenemos aquí, ¿qué es lo que significa? Pues lo que significa es que vamos a derivar primero parcialmente con respecto de u nuestra función. Y ya que tengamos esto, lo que nos dé de resultado lo vamos a derivar nuevamente con respecto a mi variable u. Bien, entonces voy a comenzar calculando la derivada que tenemos dentro de este paréntesis, y esto lo voy a realizar en este lado. Y para calcular esta derivada vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y esto lo que nos dice es la derivada con respecto de u, de e a la w es igual a e a la w que multiplica a la derivada de w con respecto de u.
Entonces, al comparar esta fórmula con esta derivada que tenemos aquí, observamos que W va a ser igual a 1/2 de U al cuadrado más V. Y así vamos a tener que esto va a ser igual a E a la W. Es decir, E a la 1/2 de U al cuadrado más V, y que multiplica a la derivada, en este caso va a ser la derivada parcial con respecto de U, de lo que es W, que es el exponente de la exponencial. Y si observan, pues ya nada más nos queda determinar esta derivada parcial. Entonces, voy a volver a escribir E a la 1/2 de U al cuadrado más V y calculo esta derivada. Y aquí, si observamos, la derivada es con respecto a la variable U. Y esto lo que significa, pues que la otra variable que es V la vamos a considerar como una constante. Y aquí, como tenemos un polinomio, pues va a ser la derivada de cada uno de los términos de ese polinomio. Y comenzamos con esta primera parte. Abrimos un paréntesis y tenemos la derivada de 1/2 de U al cuadrado. Y esta es una derivada directa. Tenemos primero 1/2 que multiplica a la derivada de U al cuadrado, que es 2 veces U, más la derivada de V con respecto de U, pero como V la estamos considerando como una constante, lo que significa pues es que esta derivada va a ser igual a 0. Entonces aquí no es necesario escribir. Y solamente nos queda 1/2 que multiplica a 2U. Pero también, si aquí observamos, este 1/2 se simplifica con este 2 que está multiplicando. Y así únicamente nos queda U. Y por lo tanto, al realizar esta multiplicación, nos queda que esto va a ser igual a U por E a la 1/2 de U al cuadrado más V. Y esto de aquí, pues es esta derivada parcial, que la vamos a ingresar dentro de este paréntesis. Es decir, en esta parte, tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de U, de esta derivada, que es igual a U por E a la 1/2 de U al cuadrado más V. Y ya nada más nos queda calcular esta derivada parcial. Y de nueva cuenta la voy a realizar en este lado. Y vuelvo a escribir la derivada. Entonces nos queda derivar parcialmente esta expresión con respecto de U. Y si observamos, esta variable se encuentra en esta parte y también en el exponente. Entonces esto lo que significa que aquí tenemos una multiplicación de U por E con este exponente. Y para calcular esta derivada, pues vamos a aplicar la regla de derivación de un producto. Y esto lo que nos dice es que la derivada con respecto de U de la multiplicación f por g es igual a f que multiplica a la derivada de g más g que multiplica a la derivada de f. Y si observamos en lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, U va a ser igual a f y esta exponencial va a ser igual a g. Entonces, con esto, aplicando esta fórmula de derivación, tenemos que va a ser igual a f, es decir, U, que multiplica a la derivada de g. Y en este caso, pues va a multiplicar a la derivada parcial con respecto de U de la exponencial. Más g, que es la exponencial. Y que multiplica a la derivada de f. Es decir, esto va a multiplicar a la derivada de U con respecto de U. Bueno amigos, y ya nada más nos queda determinar o calcular estas dos derivadas parciales. Y tenemos que esto va a ser igual, vuelvo a escribir U, y lo voy a multiplicar por esta derivada. Pero si observan, esta derivada que tenemos aquí es exactamente esta que teníamos dentro de este paréntesis, y ya la calculamos. Esto de aquí nos dio como resultado esto que tenemos acá, U por E con este exponente. Y lo escribo entonces,
en lugar de tener esta derivada, pues escribo lo que está dentro de este paréntesis. Más este exponencial. Y aquí pues tenemos la derivada de u con respecto de u, y esto es igual a 1. Y 1 multiplicado por e, pues nos sigue dando e, que es esto que acabo de escribir. Y ya nada más simplifico. En esta parte que tenemos aquí, tenemos u por u, pues nos da u al cuadrado. Y esta u al cuadrado va a estar multiplicando a esta exponencial. Pero también si observamos, tenemos dos términos en esta expresión, y ambos contienen a la exponencial. Entonces, además de esto, pues voy a poder factorizar la exponencial. Y así esta expresión me queda escrita de la siguiente manera. Igual a e a la 1 medio de u al cuadrado más v, abro un paréntesis y escribo u por u, que es u al cuadrado más 1. Y esta expresión que tenemos aquí, pues ya es esta derivada. Y por lo tanto tenemos que la segunda derivada de la función f con respecto de u, pues es igual a esa expresión. Bien, ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial con respecto de v. Y como ya había comentado, esto lo que significa es que primero vamos a derivar con respecto de u, y ese resultado lo vamos a derivar nuevamente, pero ahora con respecto a v. Y tenemos esta derivada de nuestra función. Entonces voy a comenzar calculando la derivada parcial que se encuentra dentro de este paréntesis, y esto lo voy a realizar en este lado. Pero si recuerdan, esta derivada parcial ya la había calculado cuando calculé esta otra derivada, pero lo voy a realizar nuevamente, nada más para recordar. Entonces aquí, esto es lo que nos queda, la derivada del exponencial, pues esto es igual a la exponencial. Y lo vamos a multiplicar por la derivada, en este caso la derivada parcial con respecto de u, de nuestro exponente, que es 1 medio de u al cuadrado más v. Y aquí pues hay que tener en cuenta que estamos derivando con respecto a la variable u. Por lo tanto, esto lo que significa es que v la vamos a considerar como una constante. Y así tenemos, bueno, vuelvo a escribir la exponencial y pues la derivada de este polinomio, que es la derivada de cada uno de los términos. Y tenemos, bueno, escribo un paréntesis, 1 medio, y la derivada de u al cuadrado con respecto de u, pues es igual a 2u. Más la derivada parcial con respecto de u, de v. Y como ya comenté que esta es una constante, pues su derivada es igual a 0. Entonces aquí pues ya no escribimos nada y nada más nos queda esto. Ahora, aquí podemos simplificar 1 medio con este 2 que está multiplicando. Y así, lo que nos queda es que esta derivada pues va a ser igual a u, que multiplica a la exponencial. Y esto que tenemos aquí pues lo voy a ingresar dentro de este paréntesis, ya que esto pues es la derivada que teníamos aquí. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de v, de esta derivada que es esta expresión. Y ya por último, pues nada más queda calcular esta derivada, que lo voy a hacer otra vez en esta parte. Y ahora, como estamos derivando con respecto a la variable v, lo que significa es que u va a ser considerada como una constante. Y así, esta expresión que tenemos aquí, como u se encuentra multiplicando, pues esta puede salir de la derivada. Y lo que tenemos es que esto es igual a u que multiplica a la derivada parcial con respecto de v de nuestra exponencial. Seguimos y vuelvo a escribir u y calculo esta derivada. Esta derivada pues es la derivada de una exponencial que ya la he estado realizando anteriormente en las otras derivadas. Y si recordamos, pues la derivada de la exponencial es de nueva cuenta la exponencial.
pero esto va a multiplicar a la derivada, y en este caso derivada parcial con respecto de v de su exponente, que es un medio de u al cuadrado más v. Bien, y continuamos. Este factor que tenemos aquí lo voy a volver a escribir. Y esto va a multiplicar a esta derivada. Y como aquí tenemos un polinomio, pues es la derivada de cada uno de sus términos. Y la derivada parcial con respecto a v de un medio de u al cuadrado va a ser igual a 0, ya que, como había comentado, u va a ser considerada una constante. Entonces eso no es necesario escribir. Y después vamos a tener la derivada parcial de v con respecto a v. Y esta derivada parcial pues es directa y es igual a 1. Entonces todo esto o esta derivada nos queda igual a 1, y 1 multiplicado por esto que tenemos aquí pues nos da lo mismo. Y por lo tanto, esta expresión que tenemos pues ya es esta derivada. Y con esto tenemos que la segunda derivada de la función con respecto de uv es igual pues a esa expresión. Bien amigos, pues hasta aquí ya hemos calculado estas segundas derivadas parciales. Ya nada más nos quedan determinar estas dos. Y voy a continuar con esta otra derivada. Pero ¿qué creen amigos? Cuando tenemos aquí derivadas parciales cruzadas, como esto y esto que tenemos aquí, si observan, aquí en el subíndice, pues lo que está cambiado son el orden en cómo se va a derivar. Pero resulta que estas dos derivadas parciales son iguales. Es decir, la segunda derivada de uv es igual a la segunda derivada de vu. Y esto de aquí, pues se los dejo como tarea, de que ustedes calculen esta segunda derivada. Y van a ver que efectivamente nos da este mismo resultado. Y por lo tanto, ya conocemos esta segunda derivada y ya nada más nos queda determinar esta derivada parcial. Y vamos a realizarlo. Y recuerden cómo calcular esto. Pues es derivada parcial con respecto de v de mi función f, que es esta exponencial. Y después, esto lo vamos a volver a derivar parcialmente de nueva cuenta con respecto de v. Y comienzo calculando pues la derivada que se encuentra dentro de este paréntesis. Y esto lo voy a realizar de este lado. Y de nueva cuenta aquí nos aparece la derivada de la exponencial. Y como ya lo hemos hecho, la derivada de la exponencial pues nos da de nueva cuenta la exponencial. Y esto va a multiplicar a la derivada. Pero aquí pues es la derivada parcial con respecto de v. De lo que se encuentra aquí en el exponente, que es un medio de u al cuadrado más v. Seguimos y vuelvo a escribir la exponencial. Y esta va a multiplicar a esta derivada. Entonces, como estamos derivando parcialmente con respecto de v, significa que u va a ser una constante. Y tenemos pues la derivada de cada uno de estos términos. Y comenzando con el primero, pues tenemos la derivada con respecto de v de un medio de u al cuadrado, esto es igual a 0. Y después vamos a tener más la derivada parcial de v con respecto de v, que es igual a 1. Y por lo tanto, esta derivada pues es igual a 1. Y al multiplicar 1 por esta exponencial, pues nos da esto mismo. Y así tenemos que esta derivada pues es igual a esta exponencial. Y la escribo aquí dentro de este paréntesis. Bien amigos, y pues ya nada más queda derivar lo que tenemos aquí dentro del paréntesis de nueva cuenta parcialmente con respecto de v. Pero si observan, esta derivada es exactamente la misma que ya hemos calculado. Es esto que tenemos aquí. Y pues esto nos dio como resultado de nueva cuenta la exponencial. Por lo tanto, pues esta derivada es igual a la exponencial. Y esto que tenemos aquí, pues ya es esta segunda derivada parcial. Bueno amigos, y por lo tanto, pues ya tenemos las segundas derivadas parciales de esta función, que son estas 4 que tenemos aquí. Ahora vamos con la siguiente función.
Y aquí tenemos nuestra función que es z, y esta depende de las variables x y y. Entonces, como nos están pidiendo las segundas derivadas parciales, lo que nos piden es calcular lo siguiente. Y si observan de nueva cuenta son 4 segundas derivadas parciales, al igual que en el caso anterior, pero ahora pues nuestras variables son x y y. Y también, como ya había mencionado anteriormente, las derivadas parciales cruzadas, que son esta y esta, son iguales. Entonces pues aquí nada más necesitamos realizar o calcular una sola, ya sea esta o esta. Las otras, o más bien la otra, como en el caso anterior, se los voy a dejar de tarea, para que ustedes comprueben que efectivamente son iguales. Entonces voy a comenzar calculando esta derivada parcial. Y aquí hay que recordar que las derivadas se van a ir calculando, como aquí nos indica, de derecha a izquierda. Entonces esto significa la derivada con respecto de x de nuestra función, que es esta. Y después, cuando ya hayamos calculado esta derivada, pues de nueva cuenta le vamos a calcular la derivada parcial, en este caso con respecto de x. Bien, y voy a comenzar calculando la derivada que se encuentra dentro del paréntesis. Y la voy a realizar en este lado. Y si observamos, pues queremos calcular la derivada parcial con respecto a mi variable x. Y esto lo que significa, como ya he estado comentando, que la otra variable la vamos a considerar como una constante, y pues la otra variable es la variable y esta se encuentra en el argumento de este logaritmo. Entonces todo este logaritmo pues va a ser una constante en este caso, y la podemos sacar de la derivada, y así esto lo que nos queda es igual al logaritmo natural de y que multiplica a la derivada parcial con respecto de x de e a la x. Seguimos y vuelvo a escribir ese logaritmo. Y esta derivada pues es una derivada directa, pues la derivada de e a la x con respecto de x es igual a la misma exponencial. Y ya esto que tenemos aquí es esta derivada, y esta la ingreso dentro de este paréntesis. Y así tenemos que esta segunda derivada parcial pues es igual a la derivada parcial con respecto de x de esta derivada, que es esta expresión. Pero si observamos, nos queda ahora determinar la derivada parcial respecto de x de esta expresión, que si observamos también es exactamente la misma derivada que ya hemos calculado, esta que tenemos aquí. Y por lo tanto, pues la derivada de todo esto va a ser de nueva cuenta esta expresión. Y así, esto nos queda igual a el logaritmo natural de y, que multiplica a e a la x. Y esto que tenemos aquí finalmente ya es la segunda derivada parcial con respecto de x de la función z. Bien, ahora voy a calcular esta segunda derivada. Y tenemos, recordando que esto se escribe de derecha a izquierda, la derivada parcial con respecto de x de nuestra función. Y después a esto le vamos a calcular la derivada parcial con respecto de y. Bien, y voy a comenzar calculando esta derivada parcial que se encuentra dentro de este paréntesis. Y como mi derivada parcial es con respecto a la variable x, significa que la otra variable va a permanecer constante. Entonces, esta variable se encuentra en el argumento del logaritmo. Por lo tanto, como todo esto está multiplicando, pues puede salir de la derivada. Esto por propiedades. Y así tenemos que esto va a ser igual al logaritmo natural de y, que multiplica a la derivada parcial con respecto de x de e a la x. Pero esta derivada que nos queda ya es una derivada directa. Entonces, primero vuelvo a escribir el logaritmo natural, y la derivada parcial de e a la x con respecto de x es igual a la misma exponencial, es decir, e a la x.
Y esto que tenemos aquí, pues ya es la derivada parcial con respecto de x de esta función. Entonces, esto lo escribo dentro de este paréntesis. Y así, esto pues va a ser igual a la derivada parcial con respecto de y de esta derivada, que como ya comenté es igual a esto. Bueno, ahora me queda calcular esta derivada parcial. Ahora es la derivada parcial con respecto de mi variable y. Y esta la voy a realizar de este lado. Entonces, como ahora voy a derivar con respecto a la variable y, lo que me indica es que la variable x va a permanecer constante. Y si observamos, la variable x se encuentra aquí en el exponente. Y como toda esta exponencial está multiplicando este logaritmo que contiene la variable y, pues por propiedades de derivadas, esta parte de aquí la puedo sacar. Y así, esto lo que me queda es que es igual a e a la x que multiplica a la derivada parcial con respecto de y de el logaritmo natural de y. Bien, seguimos y volvemos a escribir la exponencial. Y ahora vamos a calcular esta derivada y para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula de derivación, que nos dice la derivada con respecto de y del logaritmo natural de y es igual a 1 sobre y, es decir, 1 sobre el argumento del logaritmo. Y si observamos, esta derivada que nos queda es exactamente esta. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto de y del logaritmo natural de y, pues es igual a 1 sobre y. Y ya por último realizamos esta multiplicación. Y tenemos e a la x por 1 sobre y. Esto es igual a e a la x sobre y. Y esto que tenemos aquí ya es esta derivada. Y por lo tanto, tenemos que esta segunda derivada parcial pues va a ser igual a esta expresión. Bien, y con esto pues ya tenemos esta segunda derivada parcial. Pero como también ya había comentado, esta derivada parcial cruzada pues va a ser igual a esta que queremos otra vez calcular, que es la derivada parcial segunda respecto de y(x). Entonces nada más la voy a escribir. Bien amigos, y pues esto se les queda de tarea. Esta parte de aquí, o más bien verificar que efectivamente esta segunda derivada parcial nos da el mismo resultado. Bien, y ya por último voy a calcular la segunda derivada parcial con respecto de y. Y pues esto es igual, de derecha a izquierda, la derivada parcial con respecto a mi variable y de mi función. Y después a esto le voy a calcular la derivada parcial y de nueva cuenta con respecto a mi variable y. Y comienzo calculando la derivada que se encuentra en el paréntesis. Y como nuestra derivada parcial es con respecto a la variable y, significa que x va a permanecer constante. Pero esta variable x se encuentra en el exponente de la exponencial. Por lo tanto, como ésta está multiplicando y por propiedades de derivadas, puede salir de la derivada. Y así, esto lo podemos escribir como e a la x que multiplica a la derivada parcial con respecto de y de el logaritmo natural de y. Bien, seguimos y vuelvo a escribir la exponencial. Y esta derivada pues ya es directa, pues la derivada del logaritmo natural de y con respecto de y es igual a 1 sobre y. Y por último, pues realizamos esta multiplicación. E a la x por 1 sobre y es igual a e a la x sobre y. Y esta expresión, pues ya es esta derivada. Y así tenemos que esta segunda derivada parcial, pues va a ser igual a la derivada parcial con respecto de y de esta otra derivada, que es esta expresión. Bien, y ahora vamos a calcular esta derivada, y esta es la derivada parcial con respecto a mi variable y. Y esta variable pues únicamente se encuentra en el denominador de esta fracción. Y pues como ya había comentado, la otra en este caso va a permanecer constante, es decir, la variable x. Entonces para calcular esta derivada,
esta expresión la voy a reescribir, esto utilizando leyes de los exponentes. Entonces escribo derivada parcial con respecto de y esta expresión yo la puedo reescribir como e a la x que multiplica a y a la menos 1. Y así es más fácil calcular esta derivada. De igual manera, como aquí nuestra variable se encuentra en el denominador de la fracción, pueden utilizar la regla del cociente. Pero en este caso yo les recomiendo hacerlo más de esta manera, ya que esto es más rápido. Entonces, esto va a ser igual, como e a la x es una constante, pues sale de la derivada. Entonces va a ser igual a e a la x que multiplica a la derivada parcial con respecto de y a la menos 1. Seguimos y voy a volver a escribir la exponencial. Y para calcular esta derivada, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que nos dice la derivada de y a la n con respecto de y es igual al exponente n que multiplica a y con exponente n menos 1. Y si observamos lo que tenemos aquí, en este caso n va a ser igual a menos 1. Y así tenemos que esta derivada va a ser igual a n, es decir, menos 1, que multiplica a y con exponente n menos 1, es decir, con exponente menos 1 menos 1. Pero aquí menos 1 es igual a menos 2. Ahora ya nada más simplificamos. Y primero realizamos la multiplicación. E a la x por menos 1 por y a la menos 2 es igual a menos e a la x por y a la menos 2. Seguimos y de nueva cuenta aplicando leyes de los exponentes. Como aquí tengo y con un exponente negativo, esto lo puedo pasar al denominador de una fracción. Y así esta expresión nos queda escrita de la siguiente manera. Menos e a la x sobre y al cuadrado. Y esto que tenemos aquí, pues ya es esta segunda derivada parcial. Bien amigos, y por lo tanto tenemos que las segundas derivadas parciales de la función z son estas 4 que tenemos aquí. Bueno, y ahora continuamos calculando las segundas derivadas parciales de nuestra tercera función. Bien, y aquí tenemos nuestra función f que ahora depende de las variables r y θ, y es igual a esta expresión. Entonces, como nos están pidiendo las segundas derivadas parciales, lo que nos piden calcular es lo siguiente. Que es similar a lo que ya hemos estado realizando, como depende de dos variables, pues son estas 4 derivadas parciales que debemos de calcular, pero ahora con respecto a r y θ. Bien, y voy a comenzar calculando esta segunda derivada parcial. Y esta es igual, recuerden que esto es de derecha a izquierda. Derivada parcial con respecto de r de nuestra función que es r al cuadrado coseno de θ. Y a esto nuevamente le voy a calcular la derivada parcial y en este caso otra vez con respecto de r. Bueno, y esta derivada parcial que se encuentra en el paréntesis la voy a realizar de este lado. Entonces, como queremos la derivada parcial con respecto de r, significa que la otra variable, que en este caso es θ, va a permanecer constante. Y si observamos la variable θ, se encuentra en el argumento de este coseno. Entonces, eso es lo que significa que todo este coseno lo vamos a considerar como una constante. Y como está multiplicando, lo podemos sacar de la derivada. Esto por propiedades. Y así tenemos que esto es igual al coseno de θ, que multiplica a la derivada parcial con respecto de r al cuadrado. Entonces, continuando aquí, volvemos a escribir coseno de θ, y esta derivada pues ya es directa, pues la derivada de r al cuadrado con respecto de r es igual a 2r. Y ya nada más voy a reacomodar estos factores, y tenemos coseno de θ por 2r es igual a 2r coseno de θ. Y esto que tenemos pues ya es esta derivada parcial con respecto de r y la voy a escribir en este paréntesis. Entonces aquí tenemos que esta segunda derivada pues va a ser igual a la derivada parcial con respecto de r de 2r coseno de θ.
Bien, y pues ahora queda calcular esta derivada. Entonces, como de nueva cuenta estamos calculando la derivada respecto de r, significa pues obviamente que 2 ya es una constante, pero también coseno de teta va a ser considerado como una constante. Y pues lo único que queda hacer es derivar r con respecto de r. Y esta derivada es directa, que es igual a 1. Y 1 multiplicado por 2 veces el coseno de teta, pues nos queda igual a 2 veces el coseno de teta. Y esta expresión que tenemos aquí ya es la segunda derivada de mi función con respecto de r. Entonces ya tenemos esta derivada. Y ahora voy a calcular esta. Y pues esto va a ser igual, de nueva cuenta, de derecha a izquierda, la derivada parcial con respecto de r de mi función, que es r al cuadrado coseno de teta. Y a esto después le voy a calcular la derivada parcial, pero ahora con respecto a la otra variable, que es teta. Y esta derivada que tenemos dentro del paréntesis ya la había calculado, pero la voy a volver a realizar rápidamente. Como estamos derivando respecto de r, pues todo esto que es el coseno va a permanecer constante, ya que en el argumento pues se encuentra la otra variable. Y así esto nos queda pues nada más derivar r al cuadrado, y la derivada de r al cuadrado respecto de r pues es igual a 2r. Y entonces esto va a ser igual a 2r que multiplica al coseno de teta, y eso es lo que vamos a escribir dentro de este paréntesis. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de teta de 2r coseno de teta. Bien, y ya nada más calculamos esta derivada. Estamos derivando con respecto de teta. Entonces significa que r va a ser considerada una constante. Y r se encuentra aquí, 2r. Entonces a esto no lo va a afectar la derivada. Y únicamente lo que nos queda es derivar el coseno de teta. Y si recuerdan de sus fórmulas de derivación, esta es directa. Y voy a escribir esa fórmula. Y esta nos dice que la derivada del coseno de teta con respecto de teta es igual a menos el seno de teta. Entonces, en esta parte cuando derivemos el coseno de teta, como resultado nos va a dar igual a menos el seno de teta. Y tenemos que pues esto va a ser igual a 2r que multiplica la derivada del coseno, que es igual a menos el seno de teta. Y ya por último simplificamos realizando esta multiplicación, y tenemos 2r por menos seno de teta es igual a menos 2r que multiplica al seno de teta. Y esta expresión que hemos obtenido ya es esta segunda derivada parcial. Bien, entonces con esto ya tenemos esta otra derivada. Ahora nos queda determinar estas dos. Y como ya he estado comentando, las derivadas cruzadas son iguales. Pero aquí ahora voy a detener un poquito y para no dejarles tanta tarea, lo voy a realizar yo para que observen que efectivamente esta derivada y esta otra son iguales. Entonces tenemos esta derivada, que es igual, recuerden, es de derecha a izquierda. Entonces escribo derivada parcial con respecto a teta de mi función, que es r al cuadrado coseno de teta. Y después esto lo voy a derivar parcialmente con respecto a la otra variable que aquí aparece, que es r. Y estas derivadas las voy a realizando aquí directamente. Entonces aquí tenemos, vuelvo a escribir la derivada con respecto de r, y acá voy a calcular la derivada parcial con respecto de teta. Y esto significa que la otra variable permanece constante. Entonces únicamente en esta parte, pues voy a derivar el coseno de teta. Y recuerden, como ya habíamos hecho anteriormente, la derivada del coseno de teta con respecto de teta es igual a menos el seno de teta. Y así, todo esto nos queda como r al cuadrado, que multiplica a menos el seno de teta. Pero r al cuadrado por menos seno de teta es igual a lo siguiente. A menos r al cuadrado seno de teta. Y ya nada más nos queda calcular esta derivada, que es la derivada parcial con respecto de r.
Entonces esto significa que la otra variable va a permanecer constante. Y al derivar esta expresión, pues lo único que vamos a derivar es r al cuadrado. Y la derivada de r al cuadrado con respecto de r es igual a 2r. Y así tenemos que esta derivada va a ser igual a menos 2r que multiplica al seno de θ. Y por lo tanto esta expresión es esta segunda derivada, que si observamos es exactamente igual a esta otra derivada, como ya he estado comentando. Bien, y con esto ya tenemos esta otra derivada. Y ya nada más nos falta determinar esta segunda derivada parcial. Y esto es igual, recuerden otra vez, de derecha a izquierda. Derivada parcial respecto de θ de mi función. Y de nueva cuenta, esto que tenemos en el paréntesis lo vamos a derivar parcialmente con respecto de θ. Bien, y comienzo calculando la derivada que se encuentra dentro del paréntesis. Como estamos derivando parcialmente con respecto de θ, r va a ser una constante. Entonces aquí lo único que vamos a derivar es el coseno de θ. Y esta derivada ya la he estado calculando. Entonces así, esto nos queda que es igual parcial con respecto de θ. Y aquí pues derivo el coseno. Y la derivada del coseno es igual a menos el seno de θ. Y menos el seno de θ por esta r al cuadrado nos queda igual a menos r al cuadrado que multiplica al seno de θ. Y ya finalmente calculo esta derivada. De nueva cuenta vamos a derivar parcialmente con respecto de θ. Entonces menos r al cuadrado va a ser considerado una constante. Y lo único que tenemos que hacer es derivar el seno de θ. Y esta también es una derivada directa. Y recuerden que la derivada del seno de θ respecto de θ es igual a el coseno de θ. Entonces, aplicando esta fórmula directa en esta derivada, tenemos que esto va a ser igual, primero escribo menos r al cuadrado, y como ya vimos, la derivada del seno de θ respecto de θ es igual a el coseno de θ. Y esta expresión que hemos obtenido, pues ya es esta segunda derivada parcial. Bueno amigos, y con esto ya hemos completado todas las segundas derivadas parciales de esta función, que son estas 4 que tenemos aquí. Bueno, y con esto finalizo este video. Recuerden que cualquier duda que les haya quedado respecto a estas derivadas, nos pueden escribir en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y también, si aún no se han suscrito a nuestro canal, lo pueden realizar dando clic en el botón rojo. Además, pueden activar la campanita de las notificaciones para que les lleguen nuestros nuevos videos. Bien, y me despido. Yo soy Humberto. Esto es Vitual y nos vemos en el siguiente video.